Uno de los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos en todo el mundo, y México no es la excepción, son los niveles de polarización que se están generando en el seno de nuestras sociedades. En sí, la polarización no es un fenómeno político que necesariamente es ajeno y extraño a las democracias, menos aún en los sistemas presidenciales en los que la elección a un cargo unipersonal, como es la titularidad del Poder Ejecutivo, inevitablemente provoca que las posturas políticas se dividan y contrapongan entre los principales bandos en contienda. De hecho, las campañas electorales son precisamente el espacio institucional previsto en las democracias para que las distintas fuerzas políticas contrasten entre sí de manera pública sus diferentes proyectos y propuestas en pos del voto de las y los ciudadanos. Las campañas electorales, aunque así lo deseáramos, no son ni de lejos una elegante y refinada charla entre caballeros y damas en un salón de té del siglo XIX, sino los espacios de una contienda a veces feroz y descarnada, pero siempre dentro de los límites legales establecidos, entre quienes compiten por un puesto de elección popular. Pero una cosa es eso, que es natural de toda contienda política, y otra bien distinta, la polarización que divide irreconciliablemente y enemista existencialmente a las distintas posturas políticas que coexisten en una sociedad democrática que, por definición, es, en consecuencia, plural y diversa. El problema, pues, es cuando la natural contraposición y hasta polarización que supone la disputa por el poder político se combina con el valor antidemocrático por excelencia, es decir, la intolerancia. Cuando la intolerancia se instala en el discurso político, entonces al otro, al contrario o al adversario, deja de vérsele como alguien a quien, a pesar de nuestras diferencias, se le reconoce legitimidad y dignidad para actuar en el terreno político y se le concibe a partir de entonces como un enemigo, como alguien sin valores válidos ni principios o postulados aceptables. Se le ve como alguien a quien hay que combatir y, eventualmente, aniquilar o destruir. La intolerancia de todo tipo, política, religiosa, moral, racial, de clase, etcétera, es justamente la fuente de la gran mayoría de los conflictos que a lo largo de la historia se han dado y que han provocado las peores atrocidades y persecuciones. Cuando la intolerancia se instala en la política, entonces se acabaron los puntos medios, las posibilidades de construir consensos, el diálogo con quien piensa distinto a nosotros con el propósito de buscar y establecer puntos de encuentro, el respeto y admisibilidad de que otras posturas tienen el mismo derecho que las nuestras de existir y de expresarse. En ese momento se sientan las bases para el acoso y la persecución del otro, del infiel, del profano, del diferente, del discordante, del disidente. Entonces se abre la puerta para la descalificación primero y la negación del derecho a pensar distinto después. Cuando la intolerancia se instala en la política, la democracia peligra, porque la coexistencia pacífica de la pluralidad y de la diversidad se pone en riesgo. La polarización nos lleva a dividir el mundo de manera maniquea en posturas distintas, blanco y negro, sin la posibilidad de encontrar puntos medios, matices, varias tonalidades de grises que median entre los extremos y mucho menos puntos de acuerdo entre ellos. Pero la intolerancia, además, nos hace ver a quien no piensa como nosotros como nuestros enemigos, la encarnación de la mentira, de la falsedad, de la corrupción o del mal. Los otros, en consecuencia, no tienen cabida, sobran, son detestables, son prescindibles, carecen de dignidad y por lo tanto de respeto. Sin eso, es decir, el reconocimiento de dignidad al otro y por lo tanto de una obligación de respeto y tolerancia a quien opina o cree en algo distinto, la democracia es simple y sencillamente imposible. Aunque la mayoría opine en un sentido, la democracia supone la cabida de todas y todos, incluso de las minorías, a quienes no solo se les reconoce, sino que incluso se les protege frente a los eventuales abusos de las mayorías. En eso consiste precisamente la diferencia entre las democracias y las autocracias. Las primeras son, por definición, el régimen de la tolerancia, las segundas, el de la intolerancia. En ese sentido, nadie puede negar que la visión política con la que López Obrador ha gobernado desde el momento en que advirtió que contaba con una mayoría afín y a la postre servil en las cámaras del Congreso, unos días después apenas de haber conseguido la presidencia en las urnas, es profundamente autoritaria. Desde el primer minuto dividió a la sociedad entre el pueblo bueno, que por supuesto él representaba, y sus enemigos, es decir,
todos aquellos que no compartieran ni se subordinaran a sus designios y puntos de vista. Lo malo, a 5 años de distancia, es que él ganó. Logró imponer su visión del mundo y la política. Hoy, o estás con él y su sedicente movimiento, o estás en su contra. No hay puntos medios. Se acabaron los matices. Y prácticamente todos, sus adeptos o sus detractores, razonan con base en la división del mundo que él buscó y logró imponer. Si queremos salvar nuestra democracia de la profunda obra destructiva del gobierno actual, tenemos que empezar por reconocer ese problema y reivindicar al diálogo y al respeto del pluralismo como base de nuestra convivencia. Y más nos vale hacerlo pronto y en serio, porque si no, el autócrata, con su visión fascista de la política, habrá triunfado.